a sacar su libro de español, por favor prendan la cámara. En la página 58. Sí. Y vamos a el libro de español, página 58. Y vamos a comenzar un tema nuevo que se llama escribir cuentos de misterio o de terror para su publicación, ¿sí? Ahora, les voy a enseñar, bueno, vamos a ver primero, va a contestar las preguntas que vienen en la página 59. El propósito de este tema es escribir cuentos de terror y hacer una compilación, o sea que vamos a hacer como un librito de cuentos de terror, ¿sí? Y nos dice ahí cómo se estructura un cuento. ¿Se acuerdan qué partes tiene el cuento? Tenía 3 partes. No, a ver, les voy a decir el primero. Inicio. El que sigue con D. Desarrollo. Y al final con D también. Desenlace. ¿Sí? Ahora, por ahí en su página 58, ahí sí abajito, hay espacio para escribir. Pongan el cuento y luego le ponen inicio, desarrollo y desenlace. Yo lo voy a ir haciendo con ustedes. Dejen nada más, abro aquí para escribir. Y voy a compartir la pantalla para que vayan viendo y copiando. Por ejemplo, en esta parte yo le voy a poner el cuento, unos puntitos, y le voy a poner que tiene inicio, desarrollo y desenlace. Entonces, el inicio es donde se presentan a los personajes. Por ejemplo, que había una vez un niño, él era morenito, él era gordito, vivía en tal lado, sus papás se llamaban así, él se llamaba así, a él le gustaba hacer esto. ¿Sí? Te están explicando cómo es él, los personajes y cómo es en dónde están. El desarrollo es donde se presenta el problema. Por ejemplo, de repente, fue una casa embrujada, y le salió un fantasma, ¿sí? En el desarrollo, ahí está el problema, ¿sí? Del cuento. Y en el desenlace es donde se resuelve el problema, ¿sí?
al final corrió y jaló una cortina y se dio cuenta que el fantasma era un mueble atrás de la cortina, que parece un fantasma, ¿sí? Entonces, en el inicio me van a explicar cómo son los personajes, cómo es el lugar donde es el cuento. En el desarrollo me van a decir cuál fue el problema que se le presentó al personaje. Y en el desenlace me van a poner cómo lo resolvió o en qué terminó ese problema, ¿de acuerdo? Entonces, todos los cuentos tienen esas tres partes. Nosotros, en este tema en específico, vamos a hacer cuentos de misterio o de terror, ¿sí? Y nos dice en la página 59 que si sabemos qué es la descripción. ¿Recuerdan qué es describir? Ajá. Es como decir, tengo ojos así, mi piel es de este color, mi estatura es esta, pero también puedo describir cosas. Por ejemplo, yo les enseño esta pluma. ¿Cuál sería su descripción? Así es chiquita. Bueno, es azul, pero también, ¿verdad? ¿De qué color pinta? ¿De qué color es? ¿De qué tamaño es? Ya ven que había unos lapizotes así más grandes. Si yo tengo un perro, también lo puedo describir. Y si es un lugar, por ejemplo, su casa, también me la pueden describir cómo es, cuántos cuartos tiene, qué plantas hay, cuántas personas viven en ella, ¿sí? Entonces, eso es la descripción y es muy importante porque de esa forma en los cuentos nos podemos imaginar lo que está pasando. Si no nos describen, no, pues era un niño y se encontró un fantasma y al final pues resultó que era la cortina. Pues no tiene mucho chiste, ¿verdad? Pero en cambio si nos dicen, era un niño y entró a una casa y estaba oscuro y se oían ruidos extraños, pues nos empieza a interesar el cuento, ¿verdad? Y nos empezamos a imaginar qué es lo que está pasando. Entonces, por eso es muy importante que en los cuentos describamos lo más que podamos lo que está pasando, lo que la persona está pensando, ¿no? Y el niño por dentro decía, ¿y qué tal que sea un perro grande y me coma? Y luego decía, no, mis papás no están aquí para ayudarme. Todo lo que la persona sentía, lo que pensaba, lo que estaba pasando alrededor de él, para que nosotros nos interesemos en el cuento y nos llame mucho la atención. ¿Verdad que ya es otra cosa ya muy diferente? A ver, entonces, ahorita les voy a proyectar un cuento y ustedes lo van a ver, ¿sí? Si por algo se llega a trabar, no se preocupen, la clase le está siendo grabada y la voy a subir a YouTube. Por si se traba el video, luego en YouTube vuelven a ver la clase para que vean el video, ¿sí?
¿No se les trabó el video? Ay, no se escuchaba. Ay, qué cara. A ver, eh, ay, qué caray. Bueno, ahorita les mando el link para que lo vean después en su casa. Sí, no sé por qué no se escuchó. Pero bueno, entonces, en su libro en la página 59 viene otro cuento de terror, ¿sí? Cuando terminen de escuchar el video que les voy a subir ahorita, se van a dar cuenta que la voz y todo lo que decíamos de la descripción importa mucho para que nos interesen los cuentos. Este cuento se llama La tinta roja y viene, pues está medio larguito, lo vamos a leer entre todos, ¿sí? Ustedes en su casa siguen la lectura en silencio, ¿de acuerdo? Deje nada más algo más grande aquí mi pantalla porque no alcanzo a ver. Dice, la tinta roja. Mariano y Roberto olvidaron sus cuadernos en la escuela. Debían entregar una tarea que contribuiría a su calificación del mes. Cuando se vieron por la tarde para hacer la tarea, se percataron de que no tenían los cuadernos. Anochecería, su memoria no daba para recordar de qué trataba la dichosa tarea. Mariano había pedido permiso para dormir en casa de Roberto, para hacer la tarea juntos, pero era imposible. Sin las notas de la clase, todo era en vano. Ni el permiso, ni las cartulinas compradas por la tarde, ni el deseo de sacar una buena calificación. Por las tardes, Roberto suele estar solo en su casa. Su madre trabaja todo el día y llega muy tarde, casi de noche. Esa tarde no fue la excepción. Roberto y Mariano estaban solos en el pequeño departamento. Como su mamá tardaría en llegar, Roberto propuso ir a la escuela y sacar los cuadernos del salón para poder hacer la tarea. Cuando le contó el plan a Mariano, este se opuso, argumentando que era de noche, que la escuela estaba cerrada, que no sabía en qué parte del salón habían quedado los cuadernos. Tal vez, dijo, se los llevó otro niño. Y además, ¿por dónde iban a entrar? Don Chuy vivía muy lejos. Y luego, sí, entonces, la calle estaba muy oscura. Había llovido mucho y se habían formado grandes charcos. La barda de la escuela no era muy alta. Ya la habían saltado otras veces. Cuando la pelota de fútbol con la que jugaban salía volando hacia la calle, no sería difícil brincarla de afuera hacia adentro si la habían saltado tantas veces de dentro hacia afuera. Claro, no era lo mismo porque lo hacían con la ayuda de 6 amigos. Ahora solo eran 2. Además, Mariano estaba muy flaco y no tenía fuerzas, pero ya estaban ahí. La escuela frente a ellos, en penumbra, parecía extraña. Se oían ruidos del viento y el clima invernal calaba los huesos. Se fueron por la parte de atrás, por donde están los botes de basura. De repente se escuchó un ruido agudo. ¿Quién es?, preguntó Roberto con voz temblorosa. Solo un chillido y ninguna otra respuesta. Pensó que sería una rata. A veces hay ratas en la basura, dijo para calmar los nervios, que ya se le estaban poniendo de punta. Trató de hacerse el valiente y volteó un tambo para trepar en él. Anda, Mariano, no creas que yo voy a hacer todo. Al fin y al cabo, la tarea es de los 2. Mariano estaba lívido. Los chillidos continuaban y a él no le importaba que fueran de una rata. Igual sentía miedo. Cerró los ojos
y le tendió la mano a Roberto. Jálame a ver si puedo subirme. No te pongas duro. El que me va a jalar eres tú. Me vas a tirar, Zopenco. El silencio era mayor aún que la oscuridad, pero se oían voces. No pueden ser de nadie. En la noche no hay nadie en la escuela. Son voces de niños, pero los niños están en su casa haciendo la tarea. Vámonos, Roberto, tengo mucho miedo. No seas miedoso, ya estamos adentro. Dame tu mano y vamos hacia el salón. Poco a poco recorrieron los pasillos y llegaron al salón. Busca en tu pupitre. No lo encuentro, están todos amontonados acá atrás y no sé cuál es el mío. Hay muchos ruidos, me quiero salir de aquí. De repente, una tenue luz iluminó el ambiente y se oyeron pasos, llaves y palabras. ¡Al ladrón! ¡Al ladrón!, dijeron las voces y alguien tomó a Roberto por la espalda. Otro amagó a Mariano, tapándole la boca. ¡Silencio! ¡Agáchense! Una filosa navaja se acercaba al cuello de Roberto. Mariano se dio cuenta. Con los ojos desorbitados miraba que la navaja se movía sola, pues no se veía que alguien la empuñara. Estaban inmovilizados y la navaja se movía amenazante en el cuello de Roberto. ¡Al ladrón! Se volvieron a escuchar las voces. Roberto trató de calmarse. ¿Cómo puede haber voces si no hay nadie? Quiso voltear. Algo lo detenía. Entonces sintió una cálida sensación que recorría sus pantalones. Mi madre, ¿cómo voy a explicar lo que pasó? No llores, Mariano, no va a pasar nada. Cállate, me pones peor. No puedo moverme, alguien me está deteniendo, pero no veo a nadie, solo lo siento. Cállate, por favor, gimió Roberto, quien también estaba a punto de soltar el llanto. Vámonos, suplicó Mariano, ya no me importa reprobar. Alguien me agarra los pies y no puedo moverme. Era las 7:30 de la mañana cuando don Chuy llegó a abrir la escuela para iniciar la nueva jornada escolar. Entró al salón de sexto B para revisar que todo estuviera en su lugar para la llegada de los niños. Pero todo el piso del salón estaba lleno de tinta roja y en el pizarrón había rasguños como si un gato lo hubiera arañado. Las bancas de Roberto y Mariano estaban en su lugar, ya colocadas como siempre hasta el frente, pues eran los niños más inquietos del grupo. Don Chuy se preguntó cómo habían llegado hasta ahí, si él las había dejado en la parte de atrás para poder lavar el piso. En el pupitre de Roberto había una navaja de la que se resbalaban unas gotas de tinta roja, pero no había nadie. Los dos niños salieron de su casa, medio dormilados, con la boca seca y el corazón encogido. La madre de Roberto no se había dado cuenta de su ausencia nocturna y los apresuraba para ir a la escuela. Ellos se miraban sin decir nada. ¿Qué pasaría aquí anoche?, dijo extrañado don Chuy. Caminó lentamente hacia las bancas. La tinta roja señalaba hacia los cuadernos de Mariano y Roberto con un terrible mensaje que decía: no hicieron la tarea, tienen 0. Y don Chuy, estupefacto, recordó lo que había pasado en la escuela hace muchos años. ¿Sí? A ver, Yair, ¿de qué trataba el cuento? ¿Qué es lo que entendiste del cuento? Y después, bueno, ¿y después qué pasó a Diana?
Ajá, muy bien. Entonces, los asustaron y cuando se fueron a su casa, el fantasma escribió que no habían hecho la tarea. ¿Sí? Ahora, la primer tarea que tienen es que van a volver a leer el cuento y van a subrayar todas las palabras que no saben qué significa, ¿sí? Si se fijan en el texto, hay varias palabras un poquito raras, ¿sí? Por ejemplo, a ver, aquí vi una estupefacto, ¿verdad? Y hay algunas otras, hay como unas 3, 4 más o menos. Entonces van a subrayar todas las palabras que no saben qué significan y van a investigar qué significan, ¿verdad? A ver, ¿esto por qué? En específico, los cuentos de terror también utilizan palabras que nos van a dar a entender una situación, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, usan metáforas, y las metáforas ya las habíamos visto el año pasado. Era una frase que no es literal. ¿Sí recuerdan cuando vimos lo literal y lo no literal? Literal era algo que significaba lo que decía. Y no literal significa que no específicamente quiere decir eso. Por ejemplo, si yo digo, ay, me estoy muriendo de cansancio, es una frase no literal, porque no me estoy muriendo, o sea, pero yo me siento muy cansada, ¿sí? Ahora, una frase literal es estoy muy cansada, ¿sí? Porque tal como lo dije, es lo que significa. ¿Sí? Prende tu cámara, Yair, por favor. No literal es me estoy muriendo de cansancio, porque no me estoy muriendo, ¿verdad? Es una expresión nada más. Ahora, en los cuentos, por ejemplo, de terror, si yo pongo el fantasma tenía los ojos rojos como de fuego, ¿será una expresión literal o no literal? No, puede ser literal si yo digo que hay fuego, pero si yo a ver, otra, si yo digo tiene los ojos rojos con fuego, ¿sí? Es literal, porque estoy diciendo que tiene fuego en los ojos. Pero si yo digo tiene los ojos color del fuego, es una frase no literal, porque estoy queriendo decir que es de color rojo. ¿Sí? Entonces, van a subrayar las palabras que no saben qué significan y las van a investigar. Bueno, entonces, pasamos a la página 62. Y nos preguntan cuáles son los escenarios. En los cuentos hay personajes, pero también hay escenarios. El escenario son los lugares. En el cuento de la tinta roja, ¿cuáles son los lugares? Ah, pues el departamento de... Ay, ¿de qué niños? Ya se me confundieron. El departamento del niño. Ándale, de Roberto. ¿Qué otro escenario hay? La escuela. Y nada más, si se fijan, son nomás 2 escenarios en los que pasan las cosas. Por ejemplo, en el del video que no se oía, el escenario nada más era uno. ¿Cuál era? La escuela. Nada más había un escenario. Pero pueden ustedes ver más historias de terror y pueden aparecer más escenarios. Todos los que uno quiera. Entonces, dice en la página 63, vamos a ir contestando al mismo tiempo ese cuadro. Dejen, comparto un poquito la pantalla.
para que vayan viendo lo que vamos a ir poniendo al mismo tiempo. Bueno, con ese cuento de la tinta roja vamos a contestar este cuadro, perdón. Dice a la izquierda elementos y a la derecha dice descripción de lo que sucede en el cuento. Y dice en el primer elemento, inicio del cuento, o sea, el planteamiento, ¿sí? Que es la primer parte de los cuentos. Acuérdense que ustedes escribieron que es el inicio, el desarrollo y el desenlace, ¿sí? Al inicio también se llama planteamiento, es la misma, inicio del cuento o planteamiento del cuento, ¿sí? Que es la primer parte de los cuentos. Entonces, ¿cuál sería el inicio del cuento? No, pues que eran dos amigos y ya pongo Mariano y Roberto. Bueno, a mí se me ve grande, pero a ustedes sí les debe de caber en el cuadrito. Eran dos amigos, Mariano y Roberto, que olvidaron la tarea en la escuela. ¿Sí? Entonces, el planteamiento, así en resumidas palabras, es que eran dos amigos, Mariano y Roberto, que olvidaron la tarea en la escuela. ¿De acuerdo? Luego dice el siguiente elemento, dice personajes. ¿Cuáles son los personajes? Pues muy simple, Mariano, Roberto. Ah, pero hay más personajes. Falta un personaje. ¿Quién faltará? Ay, pues Don Chuy, acuérdense que también. Muy bien. Entonces, dice el siguiente. Características de los personajes. ¿Cómo eran? ¿O cómo vivían? ¿O con quién vivían? Por ahí dice. Entonces, ese, ustedes ahorita lo contestan, ¿sí? Yo no lo voy a hacer. Ustedes solitos, a ver, ¿cómo eran los personajes? Si nos dice el cuento cómo eran su físico, si nos dice lo ponemos y si no nos dice podemos poner con quién vivían, cómo era su vida, ¿sí? Eso sí no nos dice. O si eran flacos, gordos, vamos a ver si también nos dicen. Muy bien. Y abajito nos dice escenarios. Y eso ya lo acabamos de decir. ¿Qué escenario aparece ahí? Nomás hay uno. Ah, sí, cierto. Muy bien. ¿Listo? A ver, entonces, dice, ¿cuándo sucede? ¿Sí nos dice ahí cuándo sucede? No nos dice en específico una fecha, pero sí nos dice al final, en el desenlace, nos dice más o menos cuándo pasó. ¿Sí lo encontraron? Al último dice, hace mucho tiempo, ¿sí? Hace mucho tiempo, porque Don Chuy se acuerda, dice, híjole, eso pasó hace mucho tiempo. Nos lo dice al final del cuento. Hace mucho tiempo. Ahí está.
¿Listo? Bueno, y luego nos dice, situación que genera el conflicto. ¿Qué pasó? Que se ocasionó el problema. Exacto, lo ponen. Muy bien. Y luego dice ahí, desenlace. El desenlace, miren, arribita decía situación que genera el conflicto. Ahí entre paréntesis le van a poner desarrollo. Es el que acabamos de contestar. Miren, así no sé si se alcance a ver. Así. Desarrollo entre paréntesis. Porque la situación que genera el conflicto, el problema, se llama desarrollo, ahí donde se da el problema del cuento. ¿Sí? Y abajito dice desenlace, ¿sí? Que es cómo se solucionó ese problema. ¿Qué pasó al final? Ah, pues que fueron por el cuaderno. Fueron por el cuaderno y el fantasma los asustó. Los asustó y salieron corriendo, ¿sí? Luego le ponemos, después apareció el mensaje escrito con tinta roja, entre comillas, no hicieron la tarea. Tienen 0, ¿sí? El desenlace es en lo que terminó el cuento. Bueno, te puedes salir, mira, o puedes agarrar poquito cuadro del que sigue, así como yo, mira, a mí tampoco me cupo. Y luego dice, situación que determina el desenlace. A ver, ¿por qué ya se acabó? ¿Por qué creen que ya se acabó el cuento? Lo que está pasando sucedió en el presente. ¿Sucedió un día antes? Ajá, entonces, cuando nos dice lo que va a determinar que ya se acabó, es que nos dijo, el Don Chuy dijo, oh, eso pasó hace tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, le ponemos que Don Chuy expresó, pues dijo, que había pasado eso hace mucho tiempo. Muy bien. Yair, ¿tú cómo vas? No te puedo escuchar, Yair. Tienes tu micrófono apagado. Bien, ahora, en el que sigue, dice tiempo verbal en el que se presentan los hechos. Acuérdense que nosotros lo podíamos decir en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. ¿Se acuerdan todavía de eso? La primera era yo, la segunda era tú y la tercera era ellos o ella o él. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces,
¿En qué tiempo verbal está escrito el cuento? A ver, por ejemplo, dice, tú vas a hacer esto en tercera, ¿sí? Porque está refiriéndose a ellos, ¿no? Pues que estaba Mariano y se subió a un bote, y luego estaba Roberto y hizo esto otro, y luego la agarraron y le apuntaron con un cuchillo y una navaja, perdón, ¿sí? En tercera. Está hablando de ellos. Ahora dice, ambiente en el que sucede la historia. ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo es? ¿Es amigable? ¿Feliz? ¿Cómo es? No digan, póngalo. ¿Es feliz? ¿Es oscuro? ¿Es misterioso? ¿Da miedo? ¿Da alegría? ¿Da risa? ¿Qué causa el ambiente? ¿Cómo es? A ver, nos esperamos a Yair. Muy bien. Luego dice, contexto en el que sucede el cuento. A ver, el contexto es todo lo de alrededor. A ver, sucede hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. ¿Y dónde sucede? En la escuela. En la escuela. ¿Sí? Entonces, el contexto es hace mucho tiempo en la misma escuela. ¿Sí? Quiere decir ese cuento que Don Chuy, como ahí trabaja limpiando, tiene años y años que sale ese letrero de que no hicieron la tarea, tiene 0. ¿Sí también entendieron lo mismo? Dice, hay tantos años y sigue saliendo ese anuncio y sigue saliendo ese anuncio. Tantos años que pasó lo de Mariano y Roberto y todavía sigue apareciendo ese letrero de que no hicieron la tarea. Ahora, dice al final, situaciones tensas. A ver, ¿qué situaciones de todo el cuento fueron donde se sentía así como el estrés, la tensión, el misterio, el terror? Sí, es una situación de tensión porque fue con ¿qué pasó, verdad? Entonces, apunten, escriban. Muy bien, esperamos a Yair. Bien, ahora nos vamos a ir a la página 66 y vamos a contestar ese cuadrito. Yo les voy a hacer el de la tinta roja y ahorita van a ver qué van a hacer ustedes. Nos dice ahí cuento 1 y abajito dice título y luego una rayita. En esa rayita del cuento 1 le vamos a poner la tinta roja, que es como se titula el cuento de hace ratito. La tinta roja. Luego nos dice bajito, descripción de los personajes. ¿Cómo eran? Por ahí había uno que estaba flaquillo. ¿Quién era? Mariano estaba flaco. Entonces,
Si Roberto decía que Mariano estaba flaco, entonces quiere decir que Mariano no era flaco, ¿verdad? Porque para decir que el otro está flaco, a comparación de ti, pues quiere decir que no era tanto. Entonces, ¿cómo eran los personajes? Y ya, descripción, no, pues que uno estaba delgado y el otro pues estaba normalito. Pero le ponen el nombre, ¿eh? ¿Listo? ¿Se me pueden escuchar? Ah, yo pensé que había sido el mío. Muy bien. Ah, bueno, está bien. Entonces, ¿dónde íbamos? En la descripción de los personajes, ¿verdad? Cómo era uno y cómo era el otro. Cómo era Mariano y cómo era Roberto. Muy bien. Ahora, dice abajito, palabras que describen el ambiente. A ver, vamos a poner palabras sueltas del ambiente. Por ejemplo, oscuro, misterioso, pues, ruidos, extraños, miedo, gritos. ¿Cómo era el ambiente del cuento? Y vamos a poner palabras sueltas. Y abajito dice situaciones de conflicto que generan tensión. Pues ya lo dijo Diana, ¿verdad? Cuando el fantasma apuntó con la navaja, ¿a quién? Y le ponen a quién. Esperamos a Yair. Muy bien, entonces, y al final dice palabras que producen suspenso. El suspenso es cuando te quedas así como que a la expectativa, a ver qué sigue, ¿no? Y de esa yo les voy a ayudar. Por ejemplo, las palabras como de repente,
Entonces, en eso, pero, ¿sí? Entonces, las palabras de suspenso es lo que nos va a quedar así como que, ¿qué sigue? ¿Sí? Por ejemplo, ahí dice, de repente, ¿qué pasó? ¿Verdad? Pero, ¿qué? ¿Verdad? ¿Pero qué? Entonces, eso es las palabras de suspenso. Ahora, de tarea, van a leer 2 cuentos. El que está en la página 64 y el que está en la página 65. Están detrás del cuadro que estábamos haciendo. Uno se llama Tiempo Libre y el otro se llama El Mensajero de la Muerte. ¿Y qué van a hacer? Cuando los terminen de leer, páginas 64 y 65, van a terminar el cuadro de la página 66. Ahí dice, cuento número 2, título. Pues va a ser el de Tiempo Libre. Y ahí es donde dice cuento número 3, pues será El Mensajero de la Muerte. Y van a contestar. Yo por eso les hice el primero para que se fijen qué es lo que tienen que contestar. Entonces, la segunda columna va a ser del Tiempo Libre y la última columna va a ser del Mensajero de la Muerte, ¿sí? Para ver cómo en qué se parecen los 3 cuentos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, miren, en historia van a sacar su libro de historia. Vamos a ver poquito, vamos a repasar poquito de lo que ya vimos, porque es una de las materias que hemos dejado como un poquito abandonadas. Entonces quiero así como así aunque sea rapidito, darles el resumen de lo que ya hemos visto. A ver, van a abrirlo en la página... Ahí es la 10 y 11, dice bloque 1, de esas páginas que no tienen números, pero que está atrás de la 11, que sería 9 y 10. Ándale, esa Diana, sí, vienen unas imágenes ahí, nada más, y dice bloque 1. Miren, ya habíamos visto esto, pero rápido se los voy a volver a enseñar. Aquí en historia vamos a ver desde el origen del ser humano, ¿de acuerdo? Cuando ustedes estaban en quinto, si se fijan en historia, era puro de México, ¿sí se acuerdan? Puro de México y toda la historia de México y sus políticos y todo, ¿sí? En sexto vamos a ver la historia, pero desde que se crearon los seres humanos, ¿sí? Desde que surgieron, ¿ok? Entonces, dice aquí, hay 2 imágenes, son 2 pinturas en piedra. Y esto el año pasado ya lo habíamos hecho entre todos. Se llaman pinturas rupestres. ¿Y se acuerdan que yo les puse un papel bien grande en el pizarrón y cada uno de ustedes hizo unas pinturas? Pues porque en la antigüedad, cuando el hombre era un cavernícola, en las cuevas él pintaba con sus manos, con sangre, con hierbitas, con lo que se encontrara, y plasmaba ahí pues lo que él veía. Y ahí podemos ver pues a unos animales que de seguro eran pues de lo que comía, ¿verdad? Ahora le damos vuelta a la página 12 y así rapidito nos dice que los primeros seres humanos fueron encontrados en África. Y que buscando alimento, o sea, porque los primeros humanos eran... ellos viajaban de un lado a otro, nunca se quedaban en el mismo lugar. Por ejemplo, nosotros sí nos quedamos en el mismo lugar donde vivimos,
Sí podemos viajar y así, pero vivimos en un solo lugar y hacemos ahí nuestra casa. Los primeros seres humanos eran nómadas. ¿Qué quiere decir nómadas? Que se estaban unos días en un lado y caminaban a otro y se estaban unos días ahí y luego a otro. Nunca estaban en el mismo lugar. Entonces, buscando comida de África, se extendieron por todo el mundo, ¿sí? Y también se extendieron a América, ¿sí? A ver, ¿y cómo creen que pasaron por América si está en medio de mar? A ver, les voy a poner aquí un mapa mundi, que es el mapa del mundo. Mire. Aquí está un mapa mundi. ¿Ya lo pueden ver? Bien, miren. Este mapa mundi está un poquito diferente. Como saben, la Tierra es una esfera y siempre nos dibujan América de este otro lado, pero es lo mismito. Como es una esfera, le podemos dar vuelta y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, dice que los primeros seres humanos estaban en África, en esto que está rojito. Pero buscando comida y caminando y yéndose de un lado para otro, se fueron extendiendo por el mundo, ¿sí? Fueron caminando, unos se fueron para acá, otros para acá, por todo el mundo se fue, como no se estaban en un solo lado, caminaron de aquí, de allá y de allá y de allá. Ahora, ¿cómo llegaron a América? Si en los mapamundi siempre nos ponen, por ejemplo, este otro de acá, siempre los mapamundis nos lo ponen de esta forma. Como esta, ¿verdad? Así. ¿Cómo llegaron aquí si está rodeado de mar, verdad? Pues aquí en esta parte de la flechita se llama Estrecho de Bering, ¿sí? Ustedes en el proyecto de la radio, ¿sí? Que por cierto, Yair, falta que me mandes tus audios, nombraban el Estrecho de Bering y nos decía que por ahí habían cruzado los primeros seres humanos a América, ¿sí? Por esta parte de aquí, porque aquí muy microscópico, por aquí hay un pedacitito de tierra que está unido y está pues cerquita, ¿sí? Entonces, por ahí lograron cruzarse a América y expandirse por todo este territorio. ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces los primeros seres humanos se encontraron en África y de ahí se movieron a todas partes y a América llegaron por el Estrecho de Bering, ¿sí? Allá arribota, allá donde está Alaska, se junta así, pero poquitita la tierra y por ahí lograron cruzarse. Bien, luego a toda esta parte de la historia se le llama prehistoria, ¿sí? Desde que el hombre se creó hasta que ya empieza a tener una civilización, se llama prehistoria, ¿sí? Por eso dicen que los hombres prehistóricos y nos salen unos cavernícolas, ¿verdad? Se han visto en las caricaturas que a veces dicen los prehistóricos y es eso. Luego en su página 15 viene un mapa y ahí viene el Estrecho de Bering. Miren, vienen ahí muchas flechitas para dónde fueron caminando los diferentes hombres y mujeres. Ajá, yo les puse ese, miren, y ahí nos marca
donde está el estrecho de Bering. Y si se fijan, no se junta, pero está bien juntitita la tierra. Mira, dice ahí que se llama Mar de Bering. Dice península de Chukotka. Miren. Y no se juntan esas tierras, pero están bien juntititas de forma que caminando sí pudieron cruzar a América y extenderse por toda América. ¿De acuerdo? Bueno, ahora nos dice ahí en la página 16 y 17 que vivían, pues no como ahorita vivimos, ¿verdad? Ni eran como somos ahorita. ¿Qué diferente tienen ahí el hombre y la mujer a como somos ahorita? A ver, ahí en la página 16, viene una mujer con su hijo, y en la otra parte donde hay fuego está el hombre. ¿Son iguales a nosotros o tienen así como algo diferente? Son diferentes, ¿sí? Porque el humano ha cambiado, ha pasado eso millones de años y cambia. Por ejemplo, ¿qué tiene de diferente? Una cosa de diferente. Sí. Ajá, pero si te fijas, en la primera foto no usan ropa. Y en vez de ropa, ¿qué tienen? ¿Qué tiene su cuerpo? ¿Cómo es? Algo tienen en su cuerpo que ahorita no es tan común. Ok. A ver, Diana, tiene mucho pelo. ¿Ya te fijaste? Hasta el niño chiquito, o sea, está bien peludito. Y se asemeja mucho a un mono. ¿Ya te fijaste? Ahora, el año pasado, ya ven que yo les decía que mucha gente decía que el hombre nació del mono. Y no era tanto así, sino que había un animal hace muchos millones de años que era primo de los monos. ¿Cómo es que sean primos? Por ejemplo, el perro es primo del lobo, ¿sí sabías? El tigre y los pumas son primos del gato, ¿sí? O sea, son animales en común, ¿verdad? Entonces, había en ese entonces un animal que era primo de los monos. Y los humanos venimos de ese animal. Ese animal evolucionó y evolucionó hasta que salimos nosotros. Y en un principio, pues tampoco caminaba en 2 piernas, caminaba en 4 como la mayoría de los animales. Y conforme se dio cuenta que era mejor erguirse, o sea, erguirse es pararse, fue adaptando su cuerpo a pararse hasta que lo logró, ¿sí? Pero como todos los animales, pues tenía su cuerpo lleno de pelo. Pero ¿qué pasa con los millones y millones de años que pasaron después? Pues que se dio cuenta que hay partes del mundo donde hace mucho frío, muchísimo, muchísimo, y tuvo la necesidad de ponerse encima la piel de los demás animales para protegerse. Y con los años y años y años y años, ¿qué pasó? Que la evolución hizo que el pelo que tenía en su cuerpo cayera, porque ya no lo necesitaba. ¿Por qué? Porque ya usaba ropa. Entonces, por eso nuestro cuerpo de ahorita no tiene el mismo pelo de ahí. Si te fijas, tiene mucho pelo, igual que un perro o cualquier otro animal. ¿Ya te fijaste? Tiene muchísimo pelo, como un changuito.
Pero ahora, aunque sí tenemos cabello y tenemos vellito en nuestro cuerpo, no es igual de mucho que en ese entonces. Ya tenemos menos, porque nuestro cuerpo aprendió que no lo necesita, porque ya usamos ropa, ¿sí? Ahora, conforme pasó el tiempo, también aprendió muchas cosas ese ser humano. Por ejemplo, antes pues no hablaba y tuvo la necesidad de inventar sonidos que le dieran a entender cómo se llamaban las cosas, ¿verdad? Las personas, para comunicarse. Y también descubrió, ahí nos dice, el fuego. Y dice que descubrió porque el fuego pues siempre ha existido, ¿verdad? Pero no sabía cómo crearlo. Le tenía miedo porque era algo muy desconocido para ellos. Antes ellos comían crudo, todo crudo. Y tenían dientes muy filosos. Por eso allí donde está la mamá con su hijo, fíjate en su boca, cómo la tiene, como un animal. ¿Ya te fijaste que no es una boca normal? Es un hocico. ¿Ya lo viste? Porque así éramos antes. Porque se comía en crudo la carne y todo lo demás. Teníamos que tener una mandíbula propia de un animal que pudiera comer eso. Pero descubre el fuego, descubre la rueda, descubre el hablar, descubre que puede dibujar lo que ve y también descubre después que puede cocinar las cosas, ¿verdad? Y como las cocinas y ya están más blandas, ¿qué pasó con nuestro cuerpo? Así como el pelo, también nuestro cuerpo dijo, no ocupo tener dientotes, ni ocupo tener el hocico. ¿Por qué? Porque ya no lo necesito. Si yo cocino algo, queda muy blandito. ¿Y qué pasó con los millones de años? Que nuestro cuerpo volvió a cambiar, ¿sí? Nuestra mandíbula se hizo más pequeña, nuestros dientes más chiquitos. Si tú ves las de tus perritos, tienen los colmillos muy grandes. ¿Tú ves tu colmillo? Está chiquito, está cortito, ¿sí? También seguimos teniendo colmillos, pero están bien chiquitos, porque no necesitamos tener como el de los animales, ¿sí? Eso se llama evolución. Y después, en la página 17, nos dicen más cosas. Que después aprende a cazar animales. O sea, ya no nomás se comía el que se hallaba ahí por casualidad, sino que aprendió a con palos a hacer lanzas. Mira, y hay unas mujeres que ya hicieron platos de un barro que ahí se encontraron. Ya están ahí cazando un venado. Ya se inventaron una forma con un palo de cargarlo y llevárselo ahí donde viven. Y en la otra imagen aprendieron a construir casas, a no estar ahí dormidos ahí donde los agarraba la noche, sino de que si con palos y hierbas podían hacer ellos su casa para estar protegidos del frío, del sol o de algún otro animal. Ahora, en la página 18 viene ahí un dibujito, una foto, perdón, de dos cráneos. El de la izquierda es de un humano actual y el de la derecha es de un homínido, ¿sí? Un homínido es lo que se conoce como cavernícola, ¿sí? Homínido. Y si te fijas, pues está bien diferente. Era lo que te decía, mira los dientes, los colmillos están muy grandes, el hocico, mira cómo está así para adelante, como el de los perros, poquito. Y el actual, pues ya está muy diferente, ¿sí? Ya está más pequeño y los dientes más parejos, porque no necesita tener hocico para comer, porque ya cocinamos y ya procesamos la comida y ya es más blanda. Entonces, todos estos restos antiguos se llaman fósiles. Fósil, es un fósil. El hueso del cráneo es un fósil, o una pisada, una ropa o algo que veamos, ¿sí? Entonces, a estos seres se les llamó Homo, porque Homo significa
¿Qué significa ahí? Mira, viene en esa página. Significa hombre, ¿sí? Viene en el segundo párrafo. Y homo significa hombre, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya ves que te dije que cambiábamos los humanos y luego pasaban miles de años y volvíamos a cambiar, pasaban miles de años y volvíamos a cambiar. Pues cada cambio, cada tipo de humano tiene su propio nombre. Y ahí abajito, en el último párrafo, vienen todos los tipos de hombre que existieron. El Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens, el Homo neanderthalis, ¿sí? A ver, el primero fue el Homo erectus. ¿Por qué crees que se le puso ese nombre? Porque erectus significa que se paró, ¿sí? Se enderezó, eso significa. Erecto es algo que se levanta. Entonces, el Homo erectus fue de ese primer animal que existía y pasaron miles de años y se paró en dos patas, ¿sí? Yo sé que también muchos animales se pueden parar en dos patas, tu perrito de repente sí, pero ese Homo erectus logró pararse siempre y así se quedó. Cambiaron sus huesos de posición para que así se quedara parado. Después siguió el hombre neanderthalis, que es ahí cuando empieza a cambiar, por ejemplo, su mandíbula. Ya no era tan grande porque ya sabía muchas otras cosas. Y después siguió el Homo habilis. Y habilis porque habilis viene de habilidad, ¿sí? Habilidad. Ya tenía muchas habilidades, como cuáles, pues ya vimos que ya hacía platitos, ya hacía lanzas, o sea, ya se había hecho él de habilidades que los demás animales no tienen, ¿sí? Y el último, y el que somos nosotros, es el Homo sapiens, ¿sí? Sapiens significa que piensa, ¿sí? Porque a diferencia de otro animal, nosotros pensamos, ¿sí? Más allá de tener hambre o de querer dormir o algo, nosotros pensamos otro tipo de cosas que los animales no pueden hacer, ¿sí? Y como pensamos, vienen otras nuevas habilidades, como escribir o como leer, pensar cómo le voy a hacer para resolver un problema. Y eso los animales no lo pueden hacer, ¿sí? Esa es la diferencia entre nosotros y ellos. Ahora, mira, para que no sea tan cansado, porque ya fue mucho tiempo de estar aquí, de tarea, van a investigar las herramientas que tenían los homínidos, ¿sí? Anótale por ahí. Herramientas que usaban los homínidos. Herramientas que usaban los homínidos. Y en tu cuaderno vas a investigar la evolución del hombre y te van a salir una imagen donde van a salir todos los homínidos. Mira, yo aquí ya lo busqué en la computadora, te lo voy a enseñar. Es esta imagen, mira, viene muy chiquita, déjala algo más grande, ¿sí? Mira, todos los homínidos que han existido. Perdón, ahí está, ¿sí? Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el neandertal, perdón, te los cambié estos dos, y el Homo sapiens, ¿sí? Homínidos, fíjate. Hay unos dibujos que te sale otro más acá atrás, no le hace el que sea, ¿sí? Y aquí los dibujas y los escribes. Si nada más pones tipos de homínidos,
o pones evolución del hombre y nada más es copiar esto en el cuaderno, ¿sí? Nada más es eso, las tareas que faltan, ¿de acuerdo? Y eso es todo, Diana. Como quiera, si algo pasa, en el YouTube va a venir esta clase, ¿de acuerdo? Ándale pues, nos vemos entonces, gracias. Bye. Ándale, dices que yo también la saludo. Adiós.